Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Tulio Ramírez. Tulio es profesor universitario e investigador, además es director del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Maki. Encantado de tenerte aquí, Tulio. Mira, nosotros sabemos que ustedes en LUCAP son de los pocos que realmente producen datos porque se fajan a hacer sus investigaciones. Las están haciendo hace tiempo de manera continua, pero ahora hubo un dato que salió a la luz pública que es verdaderamente alarmante, que es que Venezuela podría llegar a un momento de quedarse sin maestros. Bueno, ya hay un déficit. Ya hay un déficit. Y bueno, eso tiene que tener unas causas muy concretas, ¿no? Claro. Empezando porque una de los datos que saltan las alarmas es cómo están de vacíos las aulas de tanto el pedagógico como los universitarios, donde se supone que se deben formar los maestros. Quiere decir que nadie quiere estudiar, prepararse para ser maestro o pedagogo. ¿Qué es lo que está pasando, Tulio? Sí, desde el año 2012 a 2015 ya se había decretado, inclusive a través de un acuerdo de la Asamblea Nacional, decir que en Venezuela había una crisis humanitaria compleja en materia de educación. Se estaba corroborando desde ese momento la diáspora de docentes, bien hacia otros oficios o hacia otros países. Por supuesto, generado por las condiciones salariales tan precarias y condiciones de beneficios laborales que se habían ido perdiendo poco a poco. De tal manera que se comienza ya a hablar de déficit de docentes. Y esto ha sido de manera continuada en los últimos años. Bueno, nos propusimos averiguar qué era lo que estaba pasando realmente, en blanco y negro, con la matrícula en Venezuela, en las instituciones formadoras de docentes. Analizamos 3 grandes universidades y nos damos cuenta que desde el 2008 a 2022, que hicimos el análisis estadístico, observamos que en 2022, con respecto a 2008, hay un descenso de más del 75% de matrícula. Es decir, eso es gravísimo. Por supuesto, eso tiene un correlato con los egresos. Si se matriculan cada vez menos, egresan cada vez menos. En 2008, en estas 3 grandes universidades, se graduaron 14.000, un poco más de 14.000 docentes. En 2008 se graduaron 1.400 docentes. Es decir, todos estos años ha habido un decrecimiento continuado de los egresados. Ahora, la gran pregunta es, si se habla ya de un déficit de maestros que puede rondar a los 250.000, como dice la Federación Venezolana de Maestros, o a 50.000, como dice el Ministerio de Educación, en todo caso ambos coinciden en que hay un déficit de maestros. La pregunta es, si se están graduando menos, ¿quiénes están ocupando las aulas? Porque las aulas las está atendiendo alguien. Entonces, esa es la gran pregunta. Si no hay profesionales de la docencia, ¿en manos de quién están nuestros estudiantes? ¿Y eso tiene alguna respuesta? ¿Alguien ha indagado sobre eso? Bueno, recordemos que el ministro de Educación en su momento llamó a voluntarios de la chamba juvenil a que ocuparan cargos de maestros de manera voluntaria. Llamaron a los jubilados. Este llamado no fue muy efectivo porque recordemos que un salario de un promedio de $12 mensuales en un país que tiene una canasta básica alimentaria de casi $600, pues no es un llamado muy atractivo. Que nadie va a hacer una carrera universitaria o de otro nivel para ganar $12. Claro, exactamente. Entonces, lo cierto es que la profesión docente no está siendo hoy en día atractiva. Ahora, a eso se ligan otros factores. La propia diáspora de los muchachos que están sintiendo que es necesario ocuparse o estudiar un oficio con una salida más rápida para incorporarse más rápido al mercado laboral o que les permita en el exterior incorporarse rápidamente al mercado laboral. Es decir, hay una tormenta perfecta que está haciendo que haya menos egresados
en las carreras universitarias. Ahora, la soga revienta por lo más delgado. ¿Quiénes son los más perjudicados? Por supuesto, los estudiantes de las escuelas públicas. Claro. Entonces viene el horario mosaico, no ven todas las clases y se gradúan, pero se gradúan en una suerte de falso positivo, tienen el título de bachiller, pero no tienen las competencias porque no tuvieron el maestro de química, el de educación física les dio biología, es decir, se están dando unas situaciones que atentan contra la calidad de la educación que luego repercuten en la universidad porque los estudiantes salen cada vez peor en las materias y sobre eso tengo unos datos interesantes que se los voy a mostrar. Claro que sí. Hay una deserción también importante, ¿no?, de estudiantil de los estudiantes, pero también profesoral, ¿no? Es Porque correcto. el tema de la situación económica, la diáspora ha afectado severamente el nivel educativo en general, ¿no? Es correcto. Y aunque no se vayan del país, sencillamente migran hacia otra tarea, otro oficio Es correcto. que les dé un mejor dinero. Exactamente. Las primeras oleadas de la diáspora en Venezuela se dieron precisamente con profesionales y sobre todo con profesores universitarios. Ya se comenzaba a sentir el rigor de la precariedad de los sueldos y hubo ofertas, sobre todo en la región, hasta, por ejemplo, a través del programa Prometeo de Ecuador, donde le ofrecían a un profesor 4 veces el sueldo en dólares que lo que ganaba en Venezuela. Claro. Bueno, muchos profesores se fueron. Para 2015 se hablaba de que en Venezuela se habían ido a profesores universitarios en un número de 3.000. Eso es como cerrar la UCB hoy en día. Exactamente. Como cerrarla. Muy alto, altísimo. Muy alto. Esos profesores están siendo exitosos en estos países. De hecho, muchos de esos países elevaron su productividad académica en artículos científicos desde el 2010 hacia acá, mientras Venezuela bajó, porque esos profesores siguieron produciendo, pero ahora endosada la producción a las universidades anfitrionas. Bueno, Tulio, pero es que aquí siempre hubo una formación del docente, bueno, en épocas pasadas, pero hubo una formación docente muy buena y toda esa gente es producto un poco de eso. Mira, sí, no solamente a nivel también universitario, el pedagógico, el prestigio que Pero tenía. por supuesto, mira, en Venezuela ocupaba en el 2010 el 5º lugar en América Latina en producción de artículos científicos, siendo la Universidad Venezolana la que producía el 80% de esos artículos. Hoy, Venezuela no aparece entre los 10 primeros países. En el 2010 aportábamos el 4,6% de toda la producción de América Latina. Hoy el menos del 0,5%. Imagínate. Y no quiere decir, repito, que los profesores dejaron de publicar, no, es que están publicando, pero en otros países. También hay un tema importante en esto, ¿no?, que tiene que ver con la deserción estudiantil. Y es que en Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina, se ha desarrollado mucho los oficios que tienen que ver con el tema digital. Y en consecuencia se le ha abierto un mercado a muchos venezolanos con un ingrediente importante, que ganarían igual o mucho más que lo que suelen ganar ya los profesionales egresados de las universidades. Es cierto. Y gracias a la globalización, desde el país, esos muchachos pueden trabajar para empresas internacionales como community manager, como procesando datos, haciendo, es decir, dirigiendo todo lo que es la fase digital de todos los procesos. Y claro, es mucho más atractivo, inclusive hasta por un sentido de sobrevivencia, incursionar en esa área que esperar 5 años a graduarse como profesional en un país donde el profesional, por ejemplo, un profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela gana en términos, en bolívares, teniendo el mayor escalafón, gana 525 bolívares mensuales. Es decir, Imagínate tú. si ese es el modelo que tiene un bachiller, el bachiller inmediatamente, por un tema de relación beneficio-esfuerzo, decide incursionar en el área tecnológica. Lógico. Ahora, en COVID, que es la encuesta de condiciones de vida que se organiza de la Universidad Católica, mostró en el año 2023 que hay una deserción de casi 3 millones de estudiantes en edad escolar en Venezuela. ¿Ok? Ahora,
¿dónde están esos estudiantes? No todos se fueron. Sí, claro. Ese es el otro tema. Bueno, emprendiendo. Unos emprendiendo, otros quizás en otras actividades no tan santas, Exacto. pero es un tema social lo que estamos viendo en Venezuela. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Que habría que agarrar el toro por los cachos, pero ahora ¿quién le pone el cascabel al gato en esto? Porque hay prioridades de política de Estado que lamentablemente no están teniendo en cuenta la educación como debe ser. Claro, yo siempre he dicho que para solucionar o meterle el pecho al tema educacional, eso no debe depender solo de políticas gubernamentales, sino de políticas de Estado, donde todos los Exacto. factores involucrados se pongan de acuerdo sobre la educación que quieren para los próximos 25 Y todo el años. que venga, sí, le dé continuidad a aquello. Correcto, o sea, el gobierno que venga tiene que respetar esa segunda constitución, ese segundo Exacto. acuerdo sobre materia educativa, pero tienen que intervenir los comerciantes, los industriales, los Bueno, por padres ahí, de todo. por ahí va mucho la idea del pacto educativo que propuso, Es correcto. que se propuso entre la UCAP, Fe y Alegría y no sé Sí, cuántas es instituciones, que fue una Por cosa muy cierto, bien ¿cuál pensada. es el resultado de eso? ¿Cuáles son la tendencia? Bueno, sobre esa iniciativa y otras se sigue trabajando, pero cada vez con menos recursos. Y en las escuelas públicas tú no tienes la injerencia que puedes tener en otro tipo de escuelas. pero por supuesto. Entonces se hacen esfuerzos, pero bueno, hay limitaciones contextuales que no permiten avanzar mucho más Ahora, allá. tú dijiste que tenían unos datos interesantes que nos ibas a presentar. Sí, cómo no, porque siempre se habla de que, bueno, si hay menos profesores o los profesores que no están preparados, no tienen las competencias, se resiente la calidad educativa. Pero, ¿cómo demostrar que se resiente la calidad educativa? No basta decirlo, hay que demostrarlo. Bueno, yo tomé una cohorte de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela que entró en marzo del año pasado, del 2024. Entraron a 6 escuelas de esa facultad, estudiantes de escuelas públicas y privadas. ¿Qué pasó? En julio terminaron el primer semestre y de 573 estudiantes que ingresaron, más del 66% no aprobaron ni una de las asignaturas que cursaron. Eso es un dato duro que demuestra Cónchale. que si vienes mal preparado del bachillerato, no puedes ser exitoso en una universidad exigente, Claro. como la que estamos acostumbrados. Y en Sí, porque ese, eso es como un eslabón eso es un en la eslabón. formación. Si tú pelas un escalón, ya para subir para el otro te cuesta. Te cuesta. Entonces, ¿qué sucede? Ese 66% que no aprobó ninguna materia, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Van a insistir? ¿Van a abandonar la universidad? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto nos está informando de una deficiente preparación en matemática, en biología, computación, inclusive en geoquímica, en química. Esas son las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias. Si tú no vienes preparado en eso, no vas a ser exitoso. Consecuencia nefasta, que las universidades se tengan que ver obligadas a bajar las exigencias. Eso es muy malo. No, eso Lo es. otro, que las universidades hagan cursos de nivelación, alargan la carrera, y lo otro, no se sabe si esos resultados van a ser exitosos. Y además universidades sin presupuesto prácticamente, ¿cómo lo hacen? Claro, yo sé que hay que tomar toda una serie de medidas porque son muchas las cosas que hay que enmendar aquí, ¿no? Nos queda medio minuto. Si yo te preguntara, si realmente existiera en este momento un Estado que quiere entrarle a ese problema, ¿cuál sería la primera medida que tendría que tomar? La primera medida es llamar a los involucrados en el área educativa, porque la educación es tan importante que no puede ser de exclusivo monopolio en decisiones del ministerio. O sea, tienen que convocar a todos los involucrados y decidir, repito, lo que queremos en materia educativa para los próximos 25 años y hacer ese gran acuerdo nacional. Tulio, muchísimas gracias. Y no solamente por estar aquí, haber venido y comentarnos esta temática tan preocupante, sino por todo lo que hacen. Yo sé que siempre están pendientes de profundizar más Sí. en toda esta situación. Muchas Vamos a la gracias. pausa, ya volvemos.